Hola, soy Ángel de la Rosa de República Dominicana en Enlace de 2RD. Suscríbase a nuestro canal y comparta nuestros comentarios. ¿Qué le pasó a la oposición política en la República Dominicana? Y la gente dirá que fue en las elecciones, en estas elecciones municipales, que el problema de la oposición fue con el resultado de la obtención de la mayoría de las alcaldías del oficialismo, es decir, del gobierno de turno. El problema de la oposición no es ahí que está. Es que la oposición, cuando hablamos de la oposición, estamos hablando del Partido de la Liberación Dominicana, de la Fuerza del Pueblo, del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y otras organizaciones políticas que habitan que hacen vida en el país. Y nos referimos a que estas instituciones estaban durmiendo, estaban dormidas. ¿Y por qué yo digo que estaban dormidas? Porque desde que llegó el Partido Revolucionario Moderno al poder, ¿qué fue lo primero que hicieron? ¿Qué fue lo primero? ¿Cómo fue que llegaron al poder? En principio, todo era una oposición al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana que encabezaba Danilo Medina Sánchez en ese momento. Piquete, huelga, todo le olía, todo lo olía, todo era un piquete, todo era una concentración. Pero cuando llegaron al poder, inmediatamente comenzaron a decirle, ellos son los ladrones, ellos son los ladrones. Los señalaron que ellos son los ladrones, y cuando decían ellos son los ladrones, no solo se referían al PLD, se referían también a lo de la Fuerza del Pueblo, a pesar de haber llegado en alianza con Leonel Fernández al poder. Es la posibilidad, en la división de Danilo y Leonel, que Luis llega al poder, saca provecho a esa coyuntura, se arman ahí, ustedes recuerdan los piquetes, las marchas verdes, Plaza de la Bandera, pero el PLD y la oposición y la Fuerza del Pueblo se quedaron tranquilos esperando en la estrategia del gobierno de apresarlo. ¿A quién le toca ahora? ¿A quién le toca ahora? Y se fueron quedando y fueron diciéndole, ellos son los ladrones, los que estaban son los ladrones, los que estaban no hicieron nada, es un grupo de una banda, y los PLDistas y los de la Fuerza se quedaron tranquilos, no respondieron, no vieron, y así pasaron en cada oportunidad, el gobierno les recuerda que ellos son los santos, que ellos son los serios, que son los transparentes. Y la oposición, nunca le dijo al gobierno, ni le dio seguimiento al gobierno, al manejo de los recursos económicos del gobierno, a la nómina pública ejecutada por el nuevo gobierno, a la cantidad de funcionarios que habían sido destituido por Luis Abinader por tema de corrupción. Estamos hablando de más de 45 funcionarios que fueron destituidos por el tema de la corrupción, pero la oposición estaba muy callada. La oposición estaba tranquila por los temas del manejo de los recursos económicos del gobierno. Y el gobierno a cada tema de emergencia de Estado, porque el gobierno se ha beneficiado con el tema de la emergencia de Estado, sí, estado de emergencia, que es la palabra correcta, estado de emergencia. Entonces la oposición siempre se quedó tranquilito. No hay un piquete, no hay una actividad política contestataria que la gente recuerde. ¿Usted sabe dónde comenzó eso? Cuando la policía cercó el local del Partido de la Liberación Dominicana y le entró a bombazo, los reprimió. El PLD y los PLDistas, la dirección del PLD se quedó tranquila. A pesar de que ese partido también fue asediado por el Ministerio Público, que lo pusieron para eso, lo pusieron ahí para presionar, para hacer una demostración pública de que los PLDistas, que los de la Fuerza, están vinculados con el tema de la corrupción. Y esa etiqueta, al día de hoy todavía se mantiene la etiqueta, que son los ladrones, que no fueron transparentes, que no hicieron nada, que se robaron el dinero del Estado. Porque la promesa era que
de Luis al llegar al poder, que había que apresarlo y devolver todo el dinero al Estado. 4 años después de Luis llegar, casi 4 años de Luis llegar al poder, todavía no se ha recuperado un peso. No se ha recuperado un peso, pero la oposición seguía durmiendo. La oposición sabía que Luis estaba entregando titulaciones y seguía durmiendo. La oposición sabía que Luis estaba entregando bonos, estaba pensionando, es decir, Luis estaba utilizando los recursos del Estado, pero la oposición ha estado tranquila. Por eso son los resultados de ahora. La diferencia no es mucha. La diferencia de los 22 partidos políticos que apoyan al PRM, a Luis Abinader, con relación a la otra a la oposición, la diferencia política no es mucha. El tema no es la atención, el tema es que la estrategia de la oposición ha sido floja, ha sido lenta la estrategia de la oposición. Y Luis Abinader y el equipo, por eso comenzaron a comprarle todos los dirigentes políticos habido y por haber. ¿Con qué dinero lo compraron? Con el dinero del Estado, pero la oposición se quedó callada. Ahí hablamos una vez de 20,000 millones de FIONA que el gobierno cogió para eso. El gobierno lo cogió para comprar la oposición. El gobierno ha estado jugando con los programas Supérate, con los bonos navideños, pero la oposición se ha quedado callada. La oposición no se puede quejar ahora porque sabía hace mucho que Luis está utilizando los recursos del Estado porque no tiene la Cámara de Cuentas que lo vigile. Desacreditaron, como yo dije en un corto por ahí, desacreditaron la Cámara de Cuentas para poder estar a su ancha. La nómina pública la han triplicado, pero la oposición no ha sabido eso. La oposición no ha hecho su trabajo, o sea, el PLD, la Fuerza del Pueblo, no, el PRD y otras organizaciones no han hecho su trabajo. Hay grupos como el de Yadira, no recuerdo cómo se llama el otro que está con Yadira, el cobrador, que tú lo has visto activo con relación a las cosas del gobierno el día de hoy. Entonces, esta ha sido una oposición que ha tenido Luis suave. Luis no tiene contestatario. La gente se ha preguntado siempre qué le pasó a la oposición. ¿Qué le pasó a la oposición en las provincias? ¿Qué ha hecho la oposición con los temas, con el alto costo de la vida, con el tema de la corrupción? El gobierno le ha vendido al país que es transparente, que es honesto, pero la oposición no le ha preguntado dónde están las evidencias de eso en cada tema. Por eso son los resultados de las elecciones municipales. Por eso son los resultados de las elecciones municipales. Tenemos una oposición blandengue. Tenemos una oposición que no está con el pueblo, que se le olvidó la protesta, que le tomó el miedo, y el gobierno apretado por los militares, donde quiera que haya una protesta en un pueblo del país, el presidente envía los militares, los policías que tienen que mandar, aunque le arranque la cabeza a quien sea. Y lo ha hecho con los veteranos, los policías que le han tirado tiros, lo han tiroteado. El presidente llegó prometiendo villas y castillas, pero la oposición está dormida. La oposición PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, ahí está dormida en los temas nacionales, en los temas que preocupan a la población. Por eso la gente no va a votar. La gente porque no ve opción, no ve oportunidad, no tiene defensores. Y esas elecciones ahora recientes municipales se demostró que la gente no está apoyando al actual presidente, que no está con el actual presidente. Porque si hubiese estado con el presidente, a pesar de la inversión económica, la cosa descomunal de los recursos del Estado, la inversión en los recursos del Estado, el gobierno hubiese tenido una diferencia de 1.700.000 votos, pero la diferencia son de 200.000 votos.